Nadie esperaba que el remolque volcara a plena curva, pero así fue como comenzó el escándalo. El chirrido metálico de los frenos rasgó el silencio de la montaña antes de que el tráiler, cargado de jaulas y contenedores, quedara inclinado sobre un costado, con un portón trasero que se abrió como una boca desdentada. De allí saltó un cuerpo oscuro, cubierto de polvo y sudor, que desapareció entre los árboles como un fantasma. No tardaron ni 5 minutos en sonar los gritos de los vaqueros, maldiciendo mientras recogían sogas, intentando contener el pánico de los demás animales. Pero no a él no lo atraparon, Durante 3 días se habló de aquella silueta negra que se asomaba al borde del bosque al anochecer. Una sombra inquieta, observando desde lejos las fogatas y el murmullo humano. Algunos decían que tenía ojos rojos, otros juraban que coceaba el suelo con tanta fuerza que partía las piedras. Lo único en lo que todos coincidían era en que ese caballo no parecía domesticable. Y sin embargo, cuando el leiloeiro principal, don Ezequiel Rojas, anunció que el lote completo sería exhibido en la feria del sábado, la comunidad entera subió hasta la planicie. Querían ver al caballo negro con sus propios ojos. El pueblo de Santa Inés estaba acostumbrado a recibir caravanas, compradores de ganado e incluso forasteros que venían por historias del oro escondido. Pero nadie recordaba una expectativa como aquella. Se armaron puestos de comida, se trajo música y hasta una estación de radio local transmitía en vivo. Los caballos salvajes, capturados en la región de la Sierra de los Mil Vientos, estaban alineados detrás de cercas temporales, relinchaban, pateaban, tiraban de las cuerdas, eran bestias poderosas, curtidas por el viento y la soledad. Pero ninguno llamaba la atención como el último. Él estaba en un corral aparte, más alto que los demás, más oscuro que la sombra, más inquieto que la tormenta. No tenía nombre, solo un número pintado en rojo en la piel del muslo, 77. Pero entre los asistentes ya circulaba otro nombre, el Diablo Negro. «Ese no se doma», dijo un ganadero con las botas llenas de barro. «Ese te rompe el alma si lo intentas». Lo habían atrapado con lazos dobles, después de que mandó a 2 hombres al hospital con costillas rotas. El primero trató de ponerle una manta encima, el segundo de empujarlo hacia el camión. El tercero no se atrevió ni a tocarlo. Nadie supo cómo finalmente lograron encerrarlo, pero bastó verlo una vez para comprender que esa furia no venía del cuerpo, sino de algo más profundo. Algo roto o algo libre. Desde una loma, Camila observaba en silencio. Estaba sola, como casi siempre, con un morral desgastado colgado al hombro y las botas mal amarradas. Había subido como ayudante de don Lázaro, un viejo vecino que vendía sogas y monturas. Le dijo que podía acompañarlo si cargaba algunas cajas. No pidió más. Tenía 17 años, pero el rostro endurecido por el tiempo. Su historia no interesaba a nadie, y eso le daba la libertad de observar sin ser observada. Cuando sus ojos se cruzaron con los del caballo negro, algo se tensó en el aire. Él no miraba como los otros, no parpadeaba, no evitaba los rostros humanos, desafiaba, y Camila lo entendió, porque ella también desafiaba en silencio. A mediodía comenzaron las pruebas de acercamiento. Uno a uno, domadores reconocidos, hombres de manos fuertes y palabras cortas, se acercaban al corral de 77. Todos llevaban algún truco bajo la manga: azúcar, cuerdas especiales, lenguaje corporal ensayado. El caballo negro no se movía hasta que lo intentaban tocar. Entonces la bestia se transformaba, se erguía, pateaba con violencia, lanzaba relinchos tan agudos que parecían gritos humanos. Una vez se irguió sobre las patas traseras con tal fuerza que rompió el poste de madera que lo sostenía. Tuvieron que reconstruir el cerco. Camila no se movió de su sitio.
Cada intento fallido era para ella una confirmación. Ese caballo no necesitaba dueño, solo alguien que no quisiera poseerlo. Al caer la tarde, un nuevo grupo de hombres quiso intentarlo. Un muchacho joven, muy seguro de sí mismo, entró al corral con una cuerda de cuero tejida. Intentó acercarse lento, susurrando frases entrenadas. El caballo lo dejó llegar a medio metro y ahí de pronto bajó la cabeza. «¡Mírenlo!», gritó el joven. «Está cediendo». Pero lo siguiente que ocurrió fue tan rápido que apenas hubo tiempo para reaccionar. El caballo giró el cuerpo como un látigo y le dio una hoz directa al pecho. El joven voló 1 metro y cayó de espaldas, sin aire. «¡Llamen a un médico!», gritaron. El caos se apoderó del corral. El caballo relinchó como si fuera el fin del mundo. Y en medio del desorden, los ojos de Camila se clavaron una vez más en él. Y él la miró de vuelta, como si entre todo ese ruido solo ella existiera. Nadie podía explicarlo después, ni siquiera el mismo don Ezequiel, que observaba desde las gradas con las cejas fruncidas y una copa de mezcal en la mano. El caballo negro se detuvo, dejó de agitarse, dejó de relinchar y con pasos lentos se acercó al borde del cerco, hacia donde estaba Camila. Ella no se levantó, no extendió la mano, solo bajó un poco el mentón, como aceptando algo sin palabras. El caballo se quedó quieto frente a ella. Respiraba con fuerza, pero no retrocedía. Nadie habló, nadie se movió. Y entonces el susurro corrió por la feria como una chispa. Ese animal eligió. Y con eso nació el rumor. Uno que cambiaría todo. Uno que aún hoy, muchos años después, sigue siendo contado en voz baja. El caballo salvaje rechazó a todos, excepto a la chica que no tenía nada. El corral olía a miedo. No era un olor cualquiera, era denso, como a tierra húmeda mezclada con sudor y frustración. Algunos decían que era por los caballos, pero otros sabían bien que ese tipo de silencio, el que se instala cuando nadie se atreve a hablar en voz alta, solo lo provoca algo que escapa al control. Los compradores empezaban a rodear el área con los catálogos doblados bajo el brazo. Algunos con sombreros de ala ancha y botas relucientes, otros con camisas abiertas por el calor. Nadie se acercaba demasiado al corral del 77. Había en sus ojos algo más que respeto. Era una mezcla de rabia contenida y orgullo herido. Un hombre fornido, de acento norteño y mirada dura, fue el primero en intentarlo. Se llamaba Mendoza, y todos lo conocían por haber domado potros en menos de 1 hora. Entró al corral con paso firme, sosteniendo la cuerda como si fuera una extensión de su propia autoridad. El caballo negro ni se inmutó. Lo dejó acercarse, lo miró de frente, y justo cuando el domador levantó el brazo para ponerle la soga, Bravio giró sobre sus patas traseras con una velocidad imposible y lanzó una patada tan seca que el aire pareció romperse. Por suerte, Mendoza alcanzó a apartarse, pero cayó de espaldas en el lodo. «Ese maldito bicho está loco», escupió mientras se limpiaba la camisa. «No sirve ni para tracción». Las risas se esparcieron entre el público, pero nadie se ofreció a entrar después. Había un tipo de humillación que los hombres del campo no toleraban, y ese caballo se la había hecho tragar entera a uno de los más temidos. Don Ezequiel, desde su puesto elevado, observaba en silencio. No era la primera vez que veía un animal salvaje resistirse, pero algo en este le provocaba incomodidad. No era solo la violencia, sino la mirada. Ese caballo sabía lo que hacía, y lo hacía con intención. La subasta continuó. Se vendieron yeguas jóvenes, potros mansos, incluso un alazán nervioso que se ofrecía con descuento. Pero cuando tocó anunciar al número 77, la voz del locutor titubeó. «A continuación, el ejemplar más desafiante del día», dijo, forzando una sonrisa. «Lote 77. Origen, Sierra de los Mil Vientos.
pura sangre salvaje. Hubo un silencio que duró demasiado. ¿Alguien quiere hacer una oferta? Nadie respondió. Solo se escuchó el soplido del viento entre los toldos. Entonces alguien murmuró entre dientes sin querer ser oído: ese animal no está en venta, está esperando algo o a alguien. Nadie supo quién lo dijo. Nadie respondió. Pero Camila, sentada entre las sombras del fondo, sintió que esas palabras se le clavaban en el pecho, porque también ella llevaba años esperando algo que nadie más parecía ver. Camila se sentaba en el borde de la cerca como si fuera parte de ella. Nadie la notaba. Pasaban hombres con botas caras, mujeres con perfume fuerte, niños corriendo detrás de globos, y ella ahí, con los codos sobre las rodillas y la mirada clavada en el corral del fondo. Su ropa no llamaba la atención. Una blusa deslavada, pantalón de mezclilla raído en las rodillas y unos zapatos que ya conocían más tierra que asfalto. Su cabello lo llevaba amarrado con un cordón viejo y en la cara tenía esa expresión que solo cargan los que han escuchado muchos no sin pedir explicaciones. Era hija de nadie, nacida en un pueblo al que ni los mapas se molestan en nombrar. Había llegado a Santa Inés hacía poco, buscando trabajo, techo, lo que fuera. Llevaba semanas ayudando a don Lázaro con las ventas de feria, cargando sacos, limpiando herramientas, durmiendo en un rincón del taller. La mayoría ni sabía su nombre, pero ella sí sabía mirar. Y desde que el caballo negro apareció, no dejó de hacerlo. Lo observaba como quien intenta entender algo que va más allá de lo visible. Lo seguía con los ojos cuando se agitaba, cuando relinchaba en medio del silencio, cuando pateaba el aire como si quisiera golpear un recuerdo. Una tarde, mientras don Lázaro discutía precios con unos hombres del norte, Camila se acercó sin permiso al corral de 77. No entró. Solo se paró a unos metros como si el viento entre ambos fuera suficiente para hablar. El caballo la notó. Sus orejas se giraron hacia ella, el cuerpo tenso, la mirada fija. No había amenaza, solo una alerta, como si también él reconociera algo. Camila no sonrió, no dio un paso. Solo sostuvo esa mirada hasta que el animal, por primera vez en todo el día, dejó de moverse. Desde el otro lado del corral, un niño lo notó y tiró del brazo de su madre. «Mira, mamá, el caballo se quedó quieto con esa niña». La mujer apenas levantó la vista. «No es nada, vámonos». Y así fue siempre con Camila. La veían, pero no la miraban. Esa noche, cuando todos se iban, ella se quedó unos minutos más junto a la cerca. El caballo negro giró la cabeza lentamente. Sus narices se movieron, olfateando el aire. Camila susurró algo muy bajito, apenas audible. «No te preocupes, yo tampoco confío en nadie». Y sin más, se marchó. Pero desde ese momento, el caballo empezó a buscarla con la mirada cada vez que escuchaba pasos. Como si supiera distinguir los suyos entre todos, como si entre tanta gente solo ella existiera. Todo ocurrió en segundos, pero nadie lo olvidó jamás. El caballo negro llevaba rato inquieto. Había pasado todo el día caminando en círculos dentro del corral, bufando, con los músculos tensos, como si algo dentro de él estuviera por explotar. Los hombres que lo vigilaban ya estaban hartos. Uno de ellos, impaciente, quiso ajustarle la soga desde afuera del cerco, pero no lo hizo con cuidado. Tiró con fuerza sin aviso. El poste cedió. Lo que siguió fue puro instinto. El caballo giró, pateó con violencia y la cuerda se soltó del enganche como si nada. En un pestañeo, bravío, aunque nadie lo llamaba así todavía, estaba libre. Corrió directo hacia la explanada, entre gente que gritaba y se apartaba como podía. Algunos pensaron que atacaría a alguien. Otros que se iría a campo abierto. Pero él no buscaba escapar. Solo quería alejarse de ellos. Camila, que estaba limpiando una caja detrás del puesto de don Lázaro, escuchó el alboroto y levantó la cabeza justo cuando el caballo apareció entre la multitud.
corriendo, respirando como una tormenta, con la mirada encendida. Ella no se movió, no por valentía, fue otra cosa, como si su cuerpo supiera que no debía hacerlo. El caballo se detuvo a apenas 3 metros. Nadie respiraba. Se hizo un silencio denso, incómodo, como si el mundo se hubiera detenido justo ahí. Camila lo miró, firme, seria. El caballo bajó ligeramente la cabeza, aún jadeando, cubierto de polvo. Y por primera vez desde que fue traído del monte, no mostró miedo ni furia, solo presencia. Algunos testigos se acercaban con cautela, sin entender qué estaban viendo. «¿Qué hace ese animal ahí parado?», susurró alguien. «¿Y por qué no la ataca? ¿La conoce?». Don Ezequiel observaba desde lo alto, sin decir palabra. Entrecerró los ojos, como queriendo leer algo que no aparecía en los libros. Camila, sin romper el contacto visual, dio un paso lento hacia él. Solo uno. Bravio no se movió. Ella levantó la mano, no para tocarlo, sino para dejarla suspendida en el aire. El caballo olfateó el viento, ladeó la cabeza y estiró el cuello, como si recordara un olor conocido, algo de otro tiempo. Camila no dijo nada. Solo cerró los ojos unos segundos, y en ese espacio invisible entre ellos, algo cambió. «Está eligiéndola», dijo una mujer, apenas audible. «¿Qué?». «Sí, no se rinde ante ella». Fue entonces cuando varios entendieron que ese instante no tenía explicación, que había cosas que simplemente ocurren sin que uno pueda nombrarlas, y que ese animal, salvaje e indomable, acababa de reconocer a una igual, una chica sin nombre, una mirada sin miedo y una conexión que nadie pudo romper. Don Ezequiel se acercó a paso lento, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y la mirada fija en Camila, que seguía frente al caballo como si el resto del mundo no existiera. El murmullo de la gente lo acompañaba como un eco lejano, pero él solo tenía ojos para la escena que acababa de presenciar. Había visto muchas cosas en su vida. Domadores valientes, caballos rotos, engaños bien actuados. Pero lo de ese animal, lo de esa muchacha, era otra cosa. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó, deteniéndose a pocos pasos de ella. Camila apenas giró la cabeza. «Camila». «¿Tú lo conocías de antes?», ella negó suavemente. «No». El caballo negro, aún sin cuerda ni presión, permanecía a su lado. No se alejaba. No lo necesitaba. «¿Y cómo lograste eso?». Camila respiró hondo. Se notaba que no era alguien que hablara mucho. Escogía sus palabras como quien cuida una vela encendida. «No lo obligué». El silencio se hizo pesado. Don Ezequiel entrecerró los ojos, pensativo. Entonces levantó la voz para que todos lo escucharan. «Escuchen bien, señores. Yo no creo en coincidencias, pero sí creo en apuestas. Y tengo una propuesta». Camila se volvió hacia él, esta vez con más atención. El caballo también movió las orejas, como si entendiera que algo importante estaba por decirse. «Si en 30 días», dijo don Ezequiel, «esta muchacha logra montar al número 77 sin que nadie la ayude, el caballo será suyo, pase lo que pase, sin discusión». Un murmullo se alzó entre los presentes. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza. «¿Está bromeando, patrón? ¿Y si lo logra de verdad? ¿Regalarle el mejor ejemplar de la subasta a una niña cualquiera?». Don Ezequiel alzó la mano para pedir silencio. Una niña cualquiera no consigue que un caballo como ese se quede quieto sin cuerda, sin voz y sin miedo. Si no lo logra, el caballo vuelve al lote. Pero si lo hace, será porque se lo ganó. Todos miraron a Camila. Esperaban que dudara, que tartamudeara, que mirara a su alrededor buscando permiso. Pero no. Ella dio un paso al frente. La voz le salió tranquila, aunque le temblaban los dedos. «Acepto». Don Ezequiel asintió con un gesto seco.
Entonces empezamos hoy, 30 días, ni uno más. Te daremos acceso al corral y tú decides cómo lo haces. Pero si intentas hacer trampa, se acaba el trato. Camila no respondió. No necesitaba hacerlo. El caballo volvió a girar la cabeza hacia ella, y por un instante hubo algo parecido a una reverencia. Como si también él aceptara el desafío. Como si en esa apuesta los dos se estuvieran jugando algo más que un destino. El primer día, Camila no cruzó la cerca. Se sentó en un tronco seco a pocos metros del corral, con una botella de agua a un lado y una calma que parecía impropia para alguien que había aceptado semejante apuesta. El caballo negro la observaba de reojo, sin acercarse, pero sin alejarse tampoco. Mantenía una distancia medida, como si él también estuviera tratando de entenderla. No había palabras, ni gestos grandes, ni intentos de impresionarlo. Camila solo estaba ahí, presente, constante. Lo primero que notó fue que el caballo se movía diferente cuando no lo presionaban. Caminaba con cierta elegancia ruda, con la cabeza alta y los músculos en tensión. No era dócil, pero tampoco era torpe. No estaba hecho para seguir órdenes. Estaba hecho para decidir por sí mismo. Fue en ese silencio donde empezó a construir algo. Día tras día, Camila regresaba al mismo lugar. A veces hablaba en voz baja. Otras simplemente se quedaba en silencio, dejando que el viento hiciera el trabajo. Llevaba trozos de manzana, pero no los ofrecía de inmediato. Los dejaba sobre una piedra cercana, y si el caballo se animaba a probarlos, era por decisión propia. Al tercer día, él se acercó. 2 pasos, nada más. Camila no reaccionó. No quería asustarlo. Quería que supiera que su espacio estaba seguro, que no había trampas. «Bravio», susurró, apenas moviendo los labios. «Así te voy a llamar». El nombre no lo eligió porque sonara fuerte. Lo eligió porque eso era él. Un ser bravío, libre, sin dueño, sin moldes. Una sombra que no podía atraparse, pero que dejaba huella al pasar. Durante las tardes siguientes, Bravio fue reduciendo la distancia. Primero, husmeó su mochila. Luego, aceptó una rodaja de fruta. Finalmente, se detuvo frente a ella, a menos de 1 metro, con las orejas en alerta y los ojos clavados en los suyos. Camila no se movió. El respeto era mutuo. «Yo tampoco nací para que me manden», le dijo una tarde con una sonrisa cansada. «Pero igual me tocó aprender a callar». Bravio bufó suavemente, como si algo en esas palabras le hiciera sentido. Hubo momentos de tensión. Una vez, un trueno lejano lo hizo saltar y correr de un lado a otro del corral como si reviviera algo terrible. Camila no intentó detenerlo. Solo esperó a que se calmara, y cuando lo hizo, ahí estaba ella, igual que siempre, sentada, sin pedir nada. Eso fue lo que hizo la diferencia. No lo apresuró, no lo corrigió, solo lo acompañó. Y poco a poco, entre pasos lentos y miradas largas, la sombra que parecía imposible de alcanzar empezó a acercarse. La tensión se podía cortar con un cuchillo cada vez que alguien intentaba acercarse al corral. Bravio no necesitaba mucho para demostrar que no confiaba en nadie. Apenas oía el crujir de una bota ajena o sentía el metal de una hebilla acercarse. Se erguía, giraba sobre sí mismo y lanzaba relinchos agudos, de esos que hacen callar hasta al más valiente. Los cuidadores ya habían desistido de acercarse. Uno de ellos, Enrique, lo intentó con una vara larga, solo para medir su reacción. El caballo ni dudó, giró con violencia y dio una patada al aire que partió el palo en 2. No necesitaba más para dejar claro que, con él, nadie mandaba. Pero con Camila era otra historia. Ella entraba sin sogas, sin riendas, sin voz de mando. Llevaba solo una manta vieja por si el frío caía temprano y un pequeño morral con fruta, agua y paciencia.
mucha paciencia. «Ese caballo necesita firmeza», le dijeron un par de veces. «Hay que enseñarle quién manda». Ella no respondía. Solo caminaba hasta su rincón habitual del corral, se sentaba en el tronco seco y esperaba. Bravio ya no bufaba al verla, ni se tensaba. A veces incluso se acercaba primero. Olfateaba su ropa, empujaba su hombro con el hocico y luego se alejaba como si no quisiera parecer demasiado interesado. Camila entendía esos gestos. No necesitaba que él se quedara a su lado. Solo quería que supiera que podía hacerlo si quería. Uno de los criadores, curioso, la observó una tarde desde la sombra de un cobertizo. «¿Qué estás haciendo con él?», le preguntó cruzando los brazos. «Nada», respondió ella sin apartar la mirada del caballo. «Ese animal no va a dejarse montar nunca así. Le estás perdiendo el respeto». «Yo no quiero que me respete», dijo en voz baja. «Quiero que confíe». El hombre soltó una risa seca y se fue meneando la cabeza, pero Camila se quedó, como siempre. Esa misma tarde, Bravio se acercó más que nunca. Caminó despacio, con los ojos entrecerrados y el cuello relajado. Se detuvo frente a ella. Camila respiró hondo. No se movió. Entonces, sin aviso, el caballo giró de golpe. Por un segundo, Camila creyó que se había equivocado, que había cruzado un límite. Pero no. Bravio solo alejó a un gallo que se había metido por debajo del cerco. Luego volvió a su posición anterior. Tranquilo. Camila sonrió. No dijo nada. Sabía que a veces el silencio es el único idioma que vale la pena aprender, y en ese lenguaje, ella y Bravio ya se estaban entendiendo. Sin gritos, sin cuerdas, solo con presencia. No fue un día diferente a los otros. El aire tenía el mismo olor a tierra caliente, el mismo zumbido de insectos cruzaba el campo y los mismos comentarios de siempre flotaban entre los corrales. Pero Camila lo sentía distinto. Algo en la forma en que Bravio caminaba, en cómo movía las orejas al oír su voz, en cómo la miraba, era otra cosa. Ese día ella no llevó fruta, ni manta, ni nada. Solo fue con las manos vacías, como para decirle que no esperaba nada de él, que estar ahí ya era suficiente. Se sentó como siempre, en su tronco viejo, mientras Bravio caminaba de un lado al otro, atento, pero sin agitarse. Era como si se estuviera acostumbrando a tenerla cerca, como si su presencia ya no fuera una novedad, sino parte del paisaje, una parte buena. Camila le hablaba despacito, no contaba cosas importantes. A veces solo le decía cómo había dormido o qué había soñado. Ese día le habló de su madre. «A veces pienso que si ella me hubiera visto contigo, se habría reído. Decía que yo era muy seria, que los animales me iban a terminar queriendo más que la gente». Bravio detuvo el paso, giró la cabeza, la miró. Camila bajó la mirada. No porque tuviera miedo, sino por respeto. Sentía que había algo sagrado en esos momentos en que él decidía acercarse. No eran suyos, eran compartidos, y entonces ocurrió. Fue un movimiento suave, casi imperceptible. Bravio dio 3 pasos hacia ella. Camila no se movió. Él estiró el cuello con lentitud, como si dudara hasta el último segundo, y rozó la mano de ella con el hocico. Apenas un segundo, un gesto mínimo, pero a Camila le tembló el corazón, no porque fuera impresionante, sino porque sabía lo que costaba. Sabía lo que significaba para un animal como él, salvaje, golpeado, desconfiado, elegir tocar a alguien, no por defensa, no por obligación, solo porque sí. Ella no reaccionó con emoción exagerada, no soltó una lágrima, ni siquiera sonrió del todo. Solo cerró los ojos y dejó que ese instante se le quedara adentro, como algo que nadie podría quitarle jamás. El caballo se alejó enseguida, como si no quisiera admitir lo que había hecho. Volvió a su rincón, giró la cabeza y empezó a mordisquear la cerca. Pero ya era tarde. Algo se había roto, algo se había abierto. Camila se quedó un rato más, en silencio.
Luego se levantó, limpió sus manos contra el pantalón y antes de irse murmuró bajito, «Gracias». Y por primera vez, aunque nadie lo oyó, parecía que el viento le respondió. A la tercera semana, el silencio dejó de protegerla. Todo empezó con una conversación entre dos mujeres en el mercado. Una de ellas, con la voz cargada de sorna, preguntó si era cierto que la muchacha del corral había hechizado al caballo negro. La otra rió y respondió que no, que más bien debía estar loca, porque ¿a quién se le ocurre creer que puede montar a un animal que ni los hombres lograron tocar sin salir heridos? La frase se repitió en otras bocas, cambió de forma y terminó convertida en burla, en broma de feria, en historia para entretener a los aburridos. Camila no lo supo de inmediato. Ella seguía yendo al corral cada tarde, con la misma calma de siempre, pero pronto lo notó en las miradas, en los murmullos, en cómo algunos hombres pasaban a su lado fingiendo relinchar, o cómo los niños reían al imitarla sentada en el tronco, hablando sola. Uno incluso arrojó una piedra cerca de sus pies para ver si el caballo embrujado la protegía. Ella no respondió, ni una palabra. Solo recogió la piedra, la guardó en el bolsillo y siguió observando a Bravio como si el mundo afuera no le importara. Pero claro que importaba, claro que dolía, porque no era solo el ridículo, era esa sensación de estar siempre al margen, de hacer todo bien y aún así cargar con la duda de los otros. No había familia que la defendiera, no tenía apellidos pesados ni tierras propias. Lo único que tenía era esa conexión, frágil pero firme, con un animal al que todos temían. Don Lázaro fue uno de los pocos que la miró con respeto. Una tarde, mientras limpiaban las sogas, le dijo sin rodeos, «Están hablando de vos, mucho, y mal». Camila se limitó a asentir. «¿Y te da igual?» «No del todo», respondió ella, «pero no me van a hacer parar». El viejo soltó una especie de risa seca, entre sorpresa y admiración. Nadie más en la feria había demostrado esa clase de entereza. Pero los comentarios siguieron. Algunos aseguraban que Camila pasaba tanto tiempo con el caballo porque no tenía con quién más hablar. Otros insinuaban cosas peores, con palabras sucias y miradas torcidas. En los corrillos de hombres al final del día, su nombre empezó a mezclarse con los chismes, con risas pesadas, con apuestas absurdas sobre si lograría subirse al animal o si terminaría hospitalizada como los demás. Un día, mientras Camila dejaba un trozo de manzana sobre la piedra junto a Bravio, una voz se alzó desde el cerco. «¿Y hoy qué, brujita? ¿Le vas a leer el tarot al caballo?» Camila no giró, no respondió, pero Bravio sí. Giró lentamente la cabeza hacia la cerca, levantó el hocico y relinchó con fuerza, como si entendiera la burla. El hombre retrocedió un paso sin querer. Luego se rió para disimular el miedo. Camila acarició el aire sin tocar al caballo. «Tranquilo, no vale la pena», le dijo. Ese día, al irse, caminó más erguida, no por orgullo, sino porque entendió algo. Cuanto más cerca estaba de lograrlo, más iban a intentar detenerla. Y en esa guerra silenciosa no necesitaba pelear con palabras. Su respuesta sería el día que Bravio la eligiera frente a todos. Ese día, la feria entera tendría que aprender a guardar silencio. Igual que ella. Igual que él. A veces, mientras esperaba que Bravio se acercara, Camila perdía la mirada en el polvo del suelo. No porque se aburriera, era otra cosa. Era como si ciertos silencios le despertaran heridas antiguas, esas que uno cree haber enterrado pero siguen latiendo debajo de la piel. En esos momentos el corral desaparecía, el caballo también, y volvía a estar en esa carretera, sola, con el cuerpo temblando de miedo y el alma rota en 1000 pedazos. Tenía 12 años cuando el camión volcó. La familia venía de regreso de un viaje corto, apenas 2 días fuera. Su papá conducía, su mamá dormía en el asiento del copiloto.
Ella iba en la parte de atrás, con la cabeza pegada a la ventana, soñando despierta como hacía siempre. Un neumático estalló. El ruido fue seco, violento, y luego todo se movió demasiado rápido. Gritos, cristales, oscuridad. Despertó en un hospital rural con una enfermera diciéndole que no podía moverse mucho y que tuviera calma. Pero nadie explica cómo se guarda calma cuando de pronto no hay nadie que te espere al despertar. Ni madre, ni padre, ni siquiera una mano que te apriete los dedos y te diga que todo va a estar bien, aunque sea mentira. Vivió los meses siguientes en casas prestadas, parientes lejanos que la aceptaban por obligación y la veían como un estorbo. Le asignaban una cama vieja, un plato compartido y una larga lista de cosas que no debía hacer. Aprendió a no molestar, a no hablar, a no pedir. Aprendió que estar viva no significaba estar incluida. Una tía, más cruel que todas, le repitió tantas veces que era una carga, que un día Camila lo creyó. Y cuando creyó eso, se hizo invisible, no para esconderse, sino para sobrevivir. Desde entonces, todo lo que hizo fue con las uñas. Trabajó en lo que encontró, lavó ropa para extraños, vendió dulces en plazas, cruzó pueblos caminando. Nunca pidió limosna, pero tampoco esperó favores. Lo poco que tenía, lo tenía porque luchó por ello. Por eso, el día que don Ezequiel le ofreció la apuesta, no sintió miedo. No porque creyera que sería fácil, sino porque era la primera vez que alguien le ponía enfrente una posibilidad sin condiciones. Un trato limpio, un comienzo. Y también por eso entendía tan bien a Bravio. Ese caballo no era solo fuerte, estaba roto. Tenía miedo del contacto. Había aprendido a golpear antes de ser golpeado. Camila lo veía en su mirada, en su forma de tensar el cuerpo cuando alguien levantaba la mano muy rápido. Ella conocía esos gestos, los conocía desde niña. Una tarde, mientras lo observaba comer en silencio, recordó la última vez que alguien le preguntó cómo se sentía. Fue en el hospital, justo después del accidente. Un doctor le puso la mano en el hombro, le habló con voz suave y le dijo que lo sentía mucho. Ella no supo qué responder, porque lo que más le dolía no era el cuerpo. Era la sensación de haber sido olvidada en un rincón. Pero ahora no. Ahora alguien o algo la veía. Y aunque fuera un caballo, aunque no pudiera hablar ni abrazarla, su presencia la sostenía. No necesitaba palabras. Le bastaba con saber que cuando ella llegaba, él la buscaba con la mirada, que ya no la veía como una sombra, la veía como su reflejo. Camila cerró los ojos unos segundos. Respiró hondo. No podía cambiar el pasado, pero sí podía construir algo nuevo. Y si Bravio le permitía montarlo, si algún día se dejaba guiar sin miedo, no sería una victoria para mostrar al pueblo. Sería la prueba de que no todo lo roto está perdido. De que incluso los que crecieron en el abandono también pueden ser elegidos. El primer temblor lo notó cuando alguien, sin querer, dejó caer una tabla detrás del corral. Fue un golpe seco, nada fuera de lo común, apenas un ruido que cualquier otro caballo habría ignorado. Pero Bravio no. Él se congeló de inmediato, los músculos tensos, las orejas hacia atrás, los ojos desorbitados, como si ese sonido despertara algo que no debía volver a salir. Camila lo observó en silencio, no hizo ningún movimiento. Solo lo miró, intentando entender lo que no se decía. Bravio empezó a caminar en círculos, inquieto, rascando el suelo con las patas delanteras, bufando entre dientes. No era furia, era pánico disfrazado de fuerza. Al día siguiente lo volvió a ver temblar cuando un grupo de trabajadores encendió una motosierra en el otro extremo del rancho. Estaban muy lejos, pero bastó ese zumbido intermitente para que Bravio dejara de masticar su fruta,
alzara la cabeza con violencia y retrocediera como si algo invisible lo empujara hacia el rincón. Camila caminó hasta la cerca y esperó. No dijo nada. No se acercó. Lo dejó respirar desde lejos, con el cuerpo aún sacudido por espasmos pequeños, como si su memoria viviera en el lomo, como si cada sonido fuera una llave que abría puertas que él intentaba mantener cerradas. Esa noche, sentada en el pajar junto a su mochila, pensó en las propias reacciones que había aprendido a disimular, en cómo se ponía rígida cada vez que alguien alzaba la voz, en cómo se le cerraba el pecho cuando alguien caminaba detrás de ella sin avisar. No era miedo común, era memoria corporal, lo que el cuerpo recuerda incluso cuando uno decide olvidar. Bravio tenía lo mismo. Camila lo vio con claridad. Ese caballo no solo era salvaje, era un sobreviviente. Lo entendió del todo una mañana en que empezó a llover sin aviso. Los truenos se acercaban con rapidez y la gente corría a cubrirse. Camila también buscó refugio bajo una lona, pero al mirar hacia el corral, lo vio. Bravio estaba quieto en el centro, mojado, paralizado. Los relámpagos lo hacían pestañear, pero no se movía, como si estuviera esperando algo peor, como si ya hubiera pasado por una tormenta donde no hubo dónde esconderse. Camila cruzó el barro con pasos firmes, se metió al corral sin pensar, no habló, solo se acercó hasta donde él estaba y levantó la manta que traía en los hombros. Bravio no retrocedió. Ella se la puso sobre el lomo con cuidado, y por primera vez él la dejó, no la miró, no se tensó, solo la aceptó. Ahí supo que Bravio también recordaba, que sus cicatrices no se veían, pero ardían con la lluvia, que había vivido algo lo suficientemente cruel como para borrarle la paz, y que tal vez ella podía ayudarlo a recuperarla, no con fuerza, sino con memoria compartida. Con heridas que, al verse una frente a la otra, ya no dolían tanto. Camila esperó a que todos se fueran. No era la primera vez que lo hacía. Había aprendido que los mejores momentos con Bravio no ocurrían cuando había ojos mirando, sino cuando el silencio caía sobre el rancho y el viento bajaba del cerro con olor a tierra mojada. Ese día no había llevado fruta, ni manta, ni palabras preparadas. Solo el cuerpo cansado y un nudo en la garganta que venía creciendo desde hacía días. El caballo la vio llegar y no se movió. Seguía en su rincón favorito, donde el barro se secaba más lento y el pasto era más grueso. Movió la cabeza apenas, como reconociéndola. Camila se acercó despacio, sin rodeos, hasta quedar frente a él. Por un instante, dudó. No sabía si hablar. No sabía si eso que quería decir era para él o para sí misma. «No voy a obligarte», dijo al fin con voz baja, casi un susurro. «Ni hoy, ni nunca». Bravio ladeó la cabeza, curioso. Su hocico temblaba apenas, como si olfateara un sentimiento. «Si algún día me dejas subir, será porque tú lo decides». La frase quedó suspendida en el aire. No buscaba dramatismo. Era verdad. Una verdad tan simple que dolía. Porque Camila había entendido algo en esas semanas de miradas compartidas y silencios largos. La confianza no se exige, se ofrece. Y si él la aceptaba, sería solo porque eligió hacerlo. Se sentó en el suelo al borde del corral, con las piernas cruzadas. Desde ahí podía ver el cielo en pedazos entre las ramas, y a Bravio mirándola sin miedo. Había algo distinto en sus ojos esa noche, algo menos tenso, menos en guardia. Pensó en las veces que ella también había querido ser elegida, por alguien, por cualquiera, y cómo cada intento terminó con puertas cerradas o promesas vacías. Por eso ahora no quería repetir esa historia, no con él, no con ese animal que, como ella, cargaba cicatrices invisibles. «Yo no quiero domarte», añadió, sin mirarlo esta vez. «Quiero caminar contigo,
No esperaba respuesta, no esperaba nada, pero Bravio dio un paso, uno solo, y lo suficiente. Se acercó lo justo para que sus respiraciones se encontraran en el mismo espacio, ese aire tibio que solo se comparte con alguien en quien se confía. Camila cerró los ojos. Se permitió sentir. No había aplausos, ni testigos, ni trofeos. Pero había algo más importante, una promesa hecha con el alma, no con la voz. Y en ese rincón del mundo donde nadie apostaba por ella, acababa de sembrar la semilla de un pacto silencioso. Al irse, no le dio la espalda. Caminó de lado, despacio, como si respetara el espacio que ambos construyeron. Bravio la siguió con la mirada, quieto, firme, como si supiera que esa promesa, dicha apenas al viento, acababa de cambiarlo todo. Porque ya no se trataba de doma, se trataba de lealtad, y esa, cuando nace libre, nunca se rompe. Las miradas volvieron a clavarse en ella. Don Ezequiel había sido claro esa mañana. La voz del criador sonó fuerte en medio de la feria. La prueba se hará el sábado, frente a todos, sin excepciones. Nadie se sorprendió, pero muchos sonrieron al oírlo. No porque esperaran verla triunfar, sino porque la mayoría aún creía que esa historia iba a terminar como tantas otras, con un fracaso anunciado. Camila lo escuchó desde el fondo, donde había estado ayudando a limpiar una pila de costales vacíos. No dijo nada, no hizo gestos. Solo se limpió las manos en el pantalón y miró hacia el corral. Bravio, como siempre, ya la estaba esperando. La noticia se regó rápido por el pueblo. Los rumores crecieron como maleza, que la chica no tenía ni idea de lo que hacía, que había llegado muy lejos solo por lástima, que el caballo era un demonio disfrazado y que nadie, ni siquiera una niña terca, lo montaría sin salir herida. También hubo quien apostó en secreto. Algunos hombres se acercaban al rancho con papeles doblados en los bolsillos, haciendo apuestas silenciosas sobre si la muchacha aguantaría más de 5 segundos encima del animal en caso de que lograra subirse. Pero Camila no escuchaba esas voces. Había aprendido a vivir con ruido alrededor sin dejar que le entrara al pecho. Su único enfoque estaba en Bravio y en lo que habían construido paso a paso, con paciencia y silencio. Eso no lo veía nadie, pero para ella era lo más real que había tenido en mucho tiempo. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, entró al corral con una calma que no parecía humana. Bravio la recibió con un resoplido suave. Ya no se alejaba, ya no la miraba como a una intrusa. Ahora la esperaba, la reconocía, la aceptaba. Camila se sentó junto a él sin prisa. Apoyó la espalda contra la cerca rota y dejó que el aire se le llenara de polvo y tranquilidad. Bravio se acercó y le empujó el hombro con el hocico. Ella rió bajito, como si ese pequeño gesto fuera una conversación entera. «Nos están esperando», le dijo, sin mirarlo directamente. «Quieren ver si te quiebras, si yo me quiebro. Pero no entienden nada, ¿verdad?» El caballo parpadeó lento, como si cada palabra le llegara. Ellos creen que esto se trata de montar o no montar, de ganar o perder. Pero tú y yo sabemos que esto va más allá. Camila acarició el aire. No lo tocó. Solo trazó un gesto invisible entre los dos, una línea sagrada que nadie más podía cruzar. Bravio bajó la cabeza y rozó su brazo, apenas, como si firmara con su cuerpo lo que ella acababa de decir. No había show, no había espectáculo, pero ahí, entre la tierra seca y las promesas mudas, estaban listos. Porque cuando el vínculo es verdadero, no hace falta que el mundo lo entienda, solo hace falta que lo respeten, y el sábado lo respetarían. O tendrían que tragarse su orgullo al ver lo imposible volverse real. La tormenta llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que cambian el rumbo de todo.
A mitad de la noche, el cielo se desgarró en un solo trueno y luego la lluvia cayó con tanta fuerza que el tejado del galpón donde dormía Camila empezó a filtrar agua por las esquinas. Ella se despertó empapada, con el frío metiéndosele por los huesos, pero no se quejó. Se sentó sobre la manta mojada y escuchó el viento. Era como si el mundo entero estuviera peleando contra algo invisible. Afuera, el rancho era un caos. El barro tragaba las ruedas de las carretas, los techos temblaban, y el corral de Bravio, aunque firme, parecía a punto de ceder por el peso del agua acumulada. Nadie salió esa madrugada, nadie pensó en los caballos, solo Camila. Ella se puso una chaqueta vieja, cubrió su cabeza con un trapo y salió, con los pies desnudos, hundiéndose en cada paso. Llegó al corral con las manos heladas y la ropa pegada al cuerpo. Bravio estaba de pie, quieto, pero con los ojos muy abiertos. No relinchaba, no bufaba, solo la buscaba. Cuando la vio cruzar la cerca sin titubear, movió la cabeza casi como si dudara de lo que veía. Camila se acercó hasta quedar a 1 metro. No había fruta, no había palabras. Solo el sonido de la lluvia golpeando todo a su alrededor. «Estoy aquí», dijo temblando. Bravio dio un paso. Ella no se movió. Su respiración era entrecortada y la fiebre que empezaba a asomarse ya le ardía en la frente. Aún así, levantó la mano y la dejó suspendida en el aire, como siempre. Bravio la olfateó, luego se acercó más. Tocó su hombro con el hocico, con una delicadeza nueva, una que no venía del miedo ni del instinto. Venía de la conexión, de esa cuerda invisible que ya no necesitaba pruebas. Camila cerró los ojos, no por debilidad, sino para grabarse ese momento. Sabía que su cuerpo estaba empezando a ceder, el frío la estaba ganando, pero aún así se quedó allí unos minutos más, hasta que el viento bajó de intensidad y la lluvia, aunque persistente, se volvió más suave. Al día siguiente no pudo levantarse. La fiebre la dejó sin fuerzas. Pasó 2 días sin visitar a Bravio, envuelta en mantas prestadas y con don Lázaro llevándole caldo y pastillas de las que se consiguen con poco. Pero en su mente, lo único que importaba era una pregunta. ¿Él pensará que lo abandoné? Cuando volvió al corral, aún débil, Bravio estaba en el centro. Al verla llegar, alzó la cabeza y caminó hacia ella sin dudar. No hubo distancia, no hubo prueba, solo el reconocimiento. Como si él también hubiera pasado esos 2 días esperándola, como si hubiera entendido que la lealtad, cuando es verdadera, también se demuestra con ausencias. Camila no dijo nada, solo sonrió con los ojos húmedos. Habían cruzado una tormenta y seguían el uno frente al otro, más cerca que nunca, más fuertes que antes. Fue una sensación primero, no una evidencia. Algo en el aire se sentía diferente esa mañana. Camila lo notó al llegar al corral. Un silencio raro, incómodo, como si alguien hubiera caminado por ahí antes de tiempo, dejando huellas invisibles. Bravio estaba inquieto. Daba vueltas como antes de las primeras semanas, como si algo lo hubiese sacado de su centro. Sus orejas se movían frenéticas, su mirada era cortante y su respiración agitada. Camila frunció el ceño. Miró alrededor. La cerca del corral parecía intacta, pero al acercarse vio que una de las sogas principales, la que solía usar para marcar el límite de paso de Bravio, había sido cortada con algo filoso. No desgastada, no rota por el uso, cortada. A propósito, no dijo nada. Se agachó, tomó el extremo de la cuerda y la miró como quien ya sabe lo que está viendo, pero aún no quiere creerlo del todo. Luego, al girar hacia el bebedero, lo encontró volcado. El agua mezclada con barro, los bordes marcados con pezuñas que no eran de Bravio. Camila sintió que la rabia le subía lento, como una fiebre nueva. No era la primera vez que alguien la quería ver caer, pero sí era la primera vez que tocaban lo único que sentía suyo. Su vínculo con Bravio no era una moda,
No era un capricho adolescente, ni un intento desesperado de llamar la atención. Era lo más real que había vivido en años. Horas después, un trabajador del rancho le confirmó lo que ya sospechaba. Un caballo ajeno al lote había sido soltado durante la noche. Un alazán joven, nervioso, que corrió desbocado hasta el corral de Bravio, asustándolo. Nadie se hizo responsable. Nadie vio nada. O eso dijeron. Pero todos sabían que no era un accidente. Era una advertencia. «¿Quieren verte fallar?», le dijo don Lázaro mientras limpiaba unas herramientas bajo el sol. «Y si no fallas sola, te van a empujar». Camila asintió sin hablar. Le temblaban las manos no de miedo, sino de impotencia. Podía soportar las burlas, el desprecio, incluso la soledad, pero que pusieran en riesgo a Bravio, eso era otra cosa. Eso cruzaba un límite. Esa tarde, en vez de hacer ejercicios o intentar avanzar, se sentó con él. No lo forzó, no lo guió, solo le habló. Le contó todo. Que había gente que no quería verlos juntos, que había quienes creían que lo suyo era un truco, un acto para entretener, pero que ella no pensaba ceder, que si tenían que volver a empezar, lo harían, que no había prisa. Bravio la escuchó en silencio, como siempre. Al final de su charla caminó hacia ella y le empujó suavemente el pecho con la frente. No era un gesto cualquiera, era un sí. Y en ese instante Camila lo entendió. Podían sabotear lo que quisieran, podían intentar romper sogas, voltear bebederos o inventar rumores, pero lo que no podían tocar era esa complicidad que no necesitaba testigos, porque cuando un lazo es verdadero, no hay trampa que lo quiebre. Fue un chasquido de lengua, un gesto mínimo, pero Bravio lo percibió antes que nadie. El hombre se acercaba con paso firme, con los ojos entrecerrados y una sonrisa torcida que no decía nada bueno. Camila estaba dentro del corral, recogiendo una de las sogas dañadas cuando lo oyó hablar. No levantó la vista de inmediato. Reconocía ese tono. Lo había escuchado muchas veces antes, esa mezcla de burla, autoridad mal usada y la intención de provocar sin ensuciarse. Tanto lío por un caballo. La voz de Armando, el hijo del dueño de unas tierras vecinas, resonó como una piedra cayendo al agua. Mirá que tener que venir todos los días a hablarle como si fuera un niño asustado. Eso no es doma, es pérdida de tiempo. Camila se incorporó con calma. No había miedo en sus movimientos, pero sí una firmeza nueva, de esas que nacen cuando uno ya no tiene nada que demostrar. ¿Y qué te molesta más?, preguntó sin elevar la voz. ¿Que me escuche o que no te escuchó a vos? El murmullo fue inmediato. Había gente cerca, trabajadores, curiosos, vecinos que pasaban por ahí. Todos se detuvieron, disimulando que seguían con sus cosas, pero atentos, muy atentos, porque Camila no solía hablar, y cuando lo hacía, pesaba. Armando avanzó un paso más, su cuerpo alto, su postura de hijo de alguien, lo de siempre. «Mirá, piba», dijo, ahora más cerca. «Vos no sabés lo que hacés. Ese animal un día te va a tirar, te va a morder o algo peor. No es un amigo, es un bicho. Y vos sos una improvisada con suerte». Camila abrió la boca para responder, pero no hizo falta. Bravio, que hasta ese momento estaba en la parte trasera del corral, se acercó con pasos firmes. Su respiración era profunda, pesada. No trotaba, pero tampoco caminaba con suavidad. Cuando estuvo a medio metro de ella, se colocó entre los dos, sin relinchos, sin violencia. Solo se puso ahí, como un muro vivo, con la cabeza alta y los ojos clavados en el intruso. El silencio fue total. Armando retrocedió un paso, solo uno, pero suficiente para que todos lo notaran. Quiso decir algo más, una excusa, un comentario ácido, pero las palabras se le quedaron en la garganta, porque Bravio no lo miraba como un animal mira al hombre. Lo miraba como alguien que entiende perfectamente quién representa peligro. Camila respiró hondo, no tocó al caballo, solo habló.
Él sabe quién merece confianza. Vos, no. El tipo se giró sin responder y se fue con pasos apresurados, rodeado de un silencio espeso que dolía más que una bofetada. En cuanto se alejó, varios ojos buscaron los de Camila, pero esta vez no había burla en ellos. Había otra cosa: respeto, sorpresa, duda tal vez, pero ya no desprecio. Ese día, sin proponérselo, ella cruzó un umbral invisible, el de dejar de ser la chica del caballo para convertirse en la que lo hizo posible, no por haberlo montado, sino por haber sido capaz de quedarse firme frente a la voz que muchos evitaban y dejar que fuera el propio Bravio quien hablara por ella. Porque a veces las palabras no son necesarias, basta con una mirada y con saber quién se para a tu lado cuando llega el momento. El suelo crujía bajo las botas, era tierra seca, apretada por el sol y por la tensión. La plaza del pueblo nunca había estado tan llena. Familias enteras, criadores, curiosos, hasta forasteros se habían acercado. Algunos con mate en la mano, otros con las apuestas anotadas en papeles doblados. El aire estaba cargado de murmullos, de expectativa. Nadie hablaba muy fuerte, pero todos querían ver lo mismo: el momento en que esa chica flaca y silenciosa fracasara o hiciera historia. Camila caminó entre la gente con paso firme. No tenía acompañantes, ni grupo, ni respaldo. Solo llevaba su pantalón de mezclilla gastado, una camisa blanca arremangada hasta los codos y una trenza mal hecha cayéndole por la espalda. No saludó a nadie. Tampoco bajó la cabeza. Su mirada iba al frente, directa hacia el centro de la plaza, donde un espacio redondo había sido delimitado con estacas y sogas. Allí, dentro de una especie de corral temporal, esperaba Bravio. Cuando lo vio, todo el ruido se apagó dentro de ella. Estaba ahí, inmenso, negro como la noche que la había protegido tantas veces. Lo habían dejado suelto desde temprano, sin nadie cerca. Don Ezequiel, fiel a su palabra, había cumplido. Si ella lo lograba sin ayuda, Bravio sería suyo. Nadie debía intervenir. Camila se detuvo en el borde del círculo. Respiró hondo. Por fuera no se le notaba, pero por dentro el corazón le golpeaba las costillas como un tambor. Sabía que ese día no se trataba solo de montar un caballo. Era su historia la que estaba en juego. Era todo lo que había callado, lo que había resistido. Dieron la señal. Una campana pequeña, seca, que resonó apenas. No había micrófonos ni grandes anuncios, solo un murmullo creciente que se fue apagando a medida que todos vieron cómo Camila entraba al ruedo, sin cuerda, sin látigo, sin más herramienta que su presencia. Bravio levantó la cabeza, la reconoció al instante, pero no corrió, no relinchó, solo la miró, como si evaluara si ese momento era real. Camila avanzó con lentitud. 1, 2 pasos. Se detuvo. No había apuro. El silencio era tan profundo que se oía la respiración de la gente. Por unos segundos todo fue incierto. Bravio no se movía. Ella tampoco. Y entonces algo se quebró en el aire. Un leve cambio, un gesto. El caballo giró el cuerpo hacia ella y dio el primer paso, después otro. No había música, no había aplausos, solo un murmullo contenido que se apretaba en las gargantas de los que miraban. Camila levantó la mano, abierta, firme. Bravio se acercó hasta rozarla con el hocico. Y ahí, en ese instante diminuto, sin que nadie hablara, todo el mundo entendió. Ese caballo había elegido. La plaza entera aguantó el aliento, porque el momento había comenzado, y lo imposible ya no lo era tanto. Bravio no parpadeó. Tenía los ojos clavados en ella, como si el mundo entero no existiera más allá de esa figura quieta, delgada, firme frente a él. Camila mantenía la mano extendida, sin moverse, sin exigir nada,
No había tensión en sus hombros, no había urgencia en su mirada, solo una certeza tranquila. Si el caballo iba a dar ese paso, sería por decisión propia. Los segundos se hicieron eternos. La gente se inclinó hacia adelante en las gradas improvisadas, algunos con los labios apretados, otros conteniendo el aliento. Nadie hablaba, nadie se atrevía a romper ese momento frágil. Y entonces Bravio movió una oreja, luego la otra. Sus patas se aflojaron apenas, su respiración se volvió más lenta. Dio un paso hacia Camila, después otro, con una calma que parecía imposible para un animal como él. No huía, no se defendía, avanzaba. Camila bajó la mano, no por miedo, sino para no imponer nada. Lo dejó acercarse a su ritmo. Bravio llegó hasta ella, tan cerca que podía olerle la piel húmeda por el calor. Se detuvo frente a su pecho, la miró desde abajo, un segundo, dos, y se inclinó. No fue un acto grandioso, no fue una reverencia teatral, fue algo mucho más íntimo. Bravio bajó la cabeza, flexionó levemente las patas delanteras y rozó el suelo con una de ellas, como si reconociera algo. Como si dijera, sin palabras, te reconozco, te acepto. Un murmullo tembló entre la multitud. No fue grito, no fue aplauso, fue esa exhalación que hace la gente cuando presencia algo que los toca sin entender por qué. Camila no se movió. Apretó los labios para no llorar, no por debilidad, sino porque entendía el peso de lo que acababa de pasar. Había pasado por todo, la burla, el desprecio, el sabotaje, y ahí estaba, frente a un animal que no había obedecido a nadie, que no respondía a fuerza ni a miedo, pero que a ella la eligió. Don Ezequiel, de pie junto a la cerca, tenía los brazos cruzados. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía saber qué decir, y eso en él era decir mucho. Bravio levantó la cabeza de nuevo. Camila alzó los ojos hacia el cielo un instante, como quien agradece en silencio. Luego miró al caballo, despacio, y susurró lo justo para que solo él oyera. Gracias. Era el día pactado, el plazo final. Todos esperaban que el gran momento fuera verla montar, verla subir como si fuera una amazona de feria, domarlo frente al público como prueba de dominio. Pero no. Camila entendía que esa escena ya había ocurrido, que eso que acababa de pasar era lo único que importaba. No necesitaba más. El acto más salvaje de Bravio no había sido resistirse a todos, había sido ceder por voluntad propia solo ante ella. Y ahí, en medio del polvo, los murmullos y el cielo claro, la plaza entera enmudeció, porque acababan de presenciar algo más poderoso que cualquier doma. La libertad, cuando elige. Nadie respiraba. Era como si el aire se hubiese detenido, contenido por la tensión de lo imposible, por la presencia de algo sagrado. Bravio seguía ahí, firme, aún inclinado como si esperara algo. Camila lo supo entonces. No era una prueba, no era un acto, era un momento entre los dos, y si debía subir, lo haría como llegaron hasta ahí, sin violencia, sin demostrar nada a nadie, solo con respeto. Caminó a su alrededor en silencio. No lo tocó, no lo empujó, no lo guió. Solo se acercó por el costado, con pasos lentos y el corazón latiéndole en la garganta. Bravio la miró por encima del lomo. No había miedo en su mirada, solo atención, solo entrega. Camila apoyó la mano en su lomo por primera vez con intención. Lo sintió tibio, fuerte, sereno. Entonces, sin silla, sin riendas, sin espuelas ni gritos, apoyó el pie en su costado y se subió con una suavidad que solo da la confianza. No fue ágil, no fue elegante, fue humano, fue real. Bravio no se movió, esperó a que ella se acomodara. No necesitaban más indicaciones. No había tensión en los músculos del caballo, no había rigidez en los de ella. Era como si el cuerpo de uno reconociera al otro. Y entonces trotaron. Primero lento, luego con más ritmo.
El campo se abrió delante de ellos como si lo hubieran estado esperando desde siempre. El polvo se levantaba bajo las patas, pero no se sentía sucio. Era liviano, como si la tierra misma los empujara hacia adelante. Camila no dirigía, no necesitaba hacerlo. Sus piernas apenas rozaban los costados de Bravio, su torso se inclinaba con él. Era un vaivén natural, un diálogo sin palabras, sin barreras, sin pretensión, como si se conocieran de otra vida, como si esa fuera su forma de hablar. Desde las gradas nadie decía nada. Algunos cubrían la boca con la mano. Otros, con los ojos vidriosos, apretaban los brazos contra el pecho. Nadie se atrevía a aplaudir, porque no era un espectáculo. Era verdad. Era lo que pasa cuando dos almas heridas deciden no temerse, cuando dejan de pelear con el mundo y se entregan una a la otra sin condiciones, sin riendas, sin miedo. Camila, con el cabello suelto bailándole en la espalda, sonrió apenas. No era una sonrisa para el público, era para él, para Bravio. El caballo negro que una vez fue solo furia, solo sombra, solo distancia, y que ahora trotaba suave bajo ella como si estuviera volviendo a casa. Dieron una vuelta completa por el campo. No más, no hacía falta. Al llegar de nuevo al centro, Camila bajó. No lo celebró, no gritó. Solo le pasó la mano por el cuello, con ternura. «Gracias», susurró, y esa palabra fue la única que se necesitó. El resto lo dijo el silencio y el respeto y esa emoción que aún hoy, cuando alguien recuerda esa escena, le eriza la piel sin saber por qué. Don Ezequiel no dijo mucho, no hizo falta. Se acercó con paso firme y, frente a todos, extendió la mano hacia Camila. Ella la miró un instante antes de estrecharla. El trato estaba cumplido. El caballo era suyo, pero todos sabían que lo que acababa de pasar no se podía escribir en un papel ni encerrar en un acuerdo. A partir de ese día, Camila dejó de ser la muchacha que hablaba sola en el corral para convertirse en algo que la gente del pueblo repetiría durante años. La chica que no domó a un caballo, pero fue elegida por él. No hubo placas, ni retratos, ni discursos. Pero en los silencios del mercado, en las miradas de los viejos ganaderos, en las preguntas curiosas de los niños que pasaban por la feria, su nombre empezó a sembrarse como una leyenda suave, de esas que no hacen ruido, pero se quedan. Porque la historia de Camila y Bravio no fue una historia de dominio, fue una historia de espera, de respeto, de paciencia. De dos heridas que al encontrarse decidieron no cerrarse con rabia, sino con confianza. Y eso, quizás, es lo que más nos toca. En un mundo donde muchos luchan por imponer, por vencer, por demostrar quién manda, Camila eligió simplemente estar. Y Bravio, con toda su historia, su miedo y su instinto, eligió confiar. A veces la fuerza no se demuestra con poder, sino con ternura. Y la valentía no está en conquistar lo salvaje, sino en tener el coraje de escuchar lo que nadie escucha. Ahora que llegaste hasta aquí, te pregunto, ¿alguna vez alguien te eligió sin pedir nada a cambio? ¿Alguna vez encontraste un Bravio en tu camino? Déjanos tu comentario. Contanos qué sentiste con esta historia. Si alguna parte te tocó el alma, si te recordó a alguien o si te inspiró a mirar diferente. Y si crees que más personas deberían conocerla, compartíla. Quizás, como Camila, alguien esté esperando ser visto. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y si querés seguir conociendo historias que no se olvidan, nos vemos en la próxima, porque todavía hay muchas almas por descubrir y muchos caballos que aún no han elegido.